Buenas noches, mi nombre es Wendy Celín Arévalo, estudiante de la Universidad Popular del Cesar del programa de Sociología. Bueno, a continuación haré una breve introducción de lo que es el capítulo 3, que lleva como título La cultura de la construcción nacional hacia la globalización. Bueno, para explicar este capítulo, primeramente abordaré el tema de cultura, tal como lo hace Bauman en su apartado. Bueno, desde el título principal de este libro, él anuncia que el concepto original de modernidad líquida va ligado a lo que es la cultura. Sin embargo, el autor en este capítulo presenta el término cultura desde diferentes perspectivas. Lo hace a partir de la moda, la globalización cultural, la multiculturalidad, el Estado, nación y por ende el arte. Y lo que hace el autor es que hace un vínculo entre lo que son los cambios que se presentan en la modernidad líquida. La pregunta base que yo saqué de este capítulo es: ¿será que la sociedad ha evolucionado en el tiempo y el espacio en la actualidad? Es decir, ¿cómo se presentaría esta evolución de la que habla Bauman en sus apartados de este libro? Para responder esta pregunta, principalmente abordaremos lo que es o cómo han sido la evolución de las evoluciones de las sociedades, hablando desde las sociedades más primitivas, más antiguas y llegando o aterrizando a lo que es la sociedad actual de la que habla Bauman en cuanto a la modernidad líquida que plantea él en este libro. Claramente es evidente que la sociedad sí ha tenido muchos cambios y ha evolucionado constantemente, es decir, la sociedad todos los días evoluciona, todos los días cambia. Por esto es que Bauman la centraliza hablando en la sociedad líquida, porque algo que es líquido está en constante movimiento, en constante cambio, diferente a lo que sería la sociedad sólida, de la cual Bauman habla en otros apartados diferentes a este libro. Para seguir abordando otro capítulo de este libro, que es el capítulo 4, que tiene como título La cultura en un mundo de diáspora. Bueno, para explicar este capítulo, explicaré lo que es el concepto de diáspora. Bueno, cuando se hace referencia a las diásporas es los pueblos que se vieron obligados por diferentes circunstancias, ya sean económicas, políticas o sociales, se vieron obligados a abandonar su lugar de origen y emigrar hacia otros lugares del mundo. De hecho, de esto es lo que habla Bauman en el capítulo 3 que ya expliqué anteriormente. Entonces, la pregunta que yo saco o destaco de este capítulo es: ¿cómo define Bauman el modelo de dominación que es establecido por el Estado? Bueno, en este capítulo Bauman habla de que la cultura moderna ha sido estrechamente ligada con la construcción del Estado y de nación, y que los filósofos de la Ilustración les correspondió ilustrar y cultivar al pueblo, es decir, su objetivo principal o este. Y además que dentro del concepto del Estado a este mismo le correspondió pues la clase que ya estaba instruida, es decir, las personas que no contaban, digamos, con la educación suficiente, no podían ser parte de la élite del Estado del que habla Bauman. Entonces, para responder a la pregunta de cómo define Bauman el modelo de dominación establecido por el Estado, pues uno podría pensar que este modelo de dominación es la cultura, porque si nos damos cuenta, la cultura desde sus diferentes perspectivas o como lo queramos ver, desde los inicios de las diferentes sociedades que han existido en la humanidad, pues la cultura ha sido
modelos de dominación hacia los pueblos. Un ejemplo de ello sería es que en algunos pueblos indígenas están tan arraigados, tan apegados a sus culturas antiguas, que estas culturas o estas culturas que ellos tienen, estas costumbres, ellos las van pasando de generación en generación, y entonces lo que hace es que la élite del Estado esto lo toma como una forma de o un modelo de dominación hacia ellos mismos sin que ellos se den cuenta, a partir de lo que es la poca participación que tienen estos mismos. Entonces, ya para cerrar con lo que es todos estos capítulos del libro, quisiera hacer como una crítica bastante general sobre los capítulos que me correspondieron, pero a su vez también hacia todos los capítulos de los que habla Bauman en este libro. Bueno, principalmente el libro lo que hace referencia es a la relación que existe entre el Estado y la cultura. Entonces, cuando uno lee el título principal de este libro, que es la cultura dentro de la modernidad líquida de la que Bauman habla, uno pensaría que el autor se va a centrar principalmente a hablar del concepto de cultura y de modernidad líquida. Pero si nos damos cuenta, en todos los apartados, Bauman lo que hace es que el concepto de cultura lo liga desde diferentes perspectivas, como para que sea más entendible para aquellos interesados en leer este apartado o este libro. Y bueno, esto sería el aporte de nuestro grupo o más bien mi aporte de estos capítulos. A continuación, mi compañera Ivette va a hacer una breve explicación de lo que son el capítulo 5 y 6 de este libro. Gracias.